Ya. Buenos días a todos, a todas, o buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar en el que están. Muchas gracias por conectarse el día de hoy a esta nueva reunión de GeoCharlas TCubo. El día de hoy tenemos un invitado de Costa Rica, quien nos va a estar hablando sobre un tema sismológico bastante interesante. Hoy tenemos a Esteban Chávez. Esteban es físico de la Universidad Nacional de Costa Rica y posteriormente realizó su doctorado en la Universidad de California, eh, donde trabajó con Thorn Lane y Susan Schwartz, y posteriormente se movió como profesor a la Universidad Nacional de Costa Rica, donde actualmente se encuentra realizando docencia e investigación. Y el día de hoy nos trae el tema denominado terremotos repetitivos registran el debilitamiento y recuperación de fallas en el slip postsísmico del megathrust. Así que Esteban, la presentación es toda tuya. Muchas gracias por estar hoy día aquí con nosotros y adelante. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme en este espacio que cada vez se está consolidando mucho más y generando ideas muy interesantes, presentaciones muy interesantes, que con el tiempo se van a convertir, estoy seguro, en material de referencia para muchos docentes en sismología o en geofísica, porque son presentaciones de muy alto nivel. Entonces, el día de hoy voy a hablarles sobre un tipo particular de terremotos que se generan principalmente, o por lo menos los hemos visto mayormente en zonas de subducción, pero también se generan a lo largo de fallas locales continentales. Son un tipo de eventos que obedecen a procesos particulares que voy a mencionar más adelante, y nos dan información muy rica sobre el proceso de preparación y evolución espaciotemporal de una falla durante el ciclo sísmico, si podemos llamarlo ciclo sísmico. Son marcadores que nos enseñan que otros procesos están ocurriendo en la falla, como sismos lentos, y podemos utilizarlos para entonces monitorear este tipo de actividades y hacer una evaluación del potencial sísmico que tiene una determinada zona de falla. Como bien lo mencionaban al principio, voy a hablar entonces sobre sismos repetidos o repeating earthquakes en inglés, y cómo estos eventos nos ayudan a registrar el debilitamiento y curación de una falla durante la fase posísmica de un megaterremoto o de una mega ruptura en Costa Rica. Entonces, me los voy a llevar a todos ustedes durante los próximos 45 minutos o algo así a Costa Rica. Y Costa Rica es muy bien conocido por imágenes como estas, ¿verdad? Donde podemos ir a la playa y disfrutar de un paisaje muy bonito, o también de una imagen como esta, en donde tenemos muchos volcanes activos, que son fuente muy rica de información geofísica que nos permiten entender la dinámica interna de la Tierra. Entonces, somos particularmente suertudos porque tenemos un sistema geodinámico, un laboratorio geodinámico muy complejo, muy activo, y tenemos la capacidad de hacer monitoreo de todas estas actividades que están ocurriendo día con día en Costa Rica. Pero también Costa Rica es bastante conocido por su complejidad sismotectónica. Y déjenme introducir un poco esa parte para que todos estemos en contexto de dónde está Costa Rica y por qué se generan sismos como los que se generan. Bueno, este mapa está mostrando la ubicación de Costa Rica a lo largo de el arco volcánico centroamericano. Este arco es formado por la subducción principalmente de la placa del Coco por debajo de la placa del Caribe hacia el noroeste del país y por debajo de la microplaca de Panamá más hacia el sureste del país. La tasa de convergencia o la tasa de carga es relativamente rápida, va de 85 a 90 milímetros por año, y como ya ustedes se pueden estar imaginando, esta rápida tasa de carga genera terremotos o puede generar terremotos de gran magnitud muy frecuentemente comparados con otras zonas de subducción, por ejemplo. Entonces, disculpen. Este acoplamiento o esta interacción entre la placa del Coco y la placa del Caribe ha generado terremotos importantes históricamente en Costa Rica. Tenemos principalmente la península de Nicoya, que es esta península que se encuentra
hacia el noroeste del país, es un margen que comprende la zona de subducción noroeste de Costa Rica, y ahorita voy a adentrarme en esta parte. Pero aquí han ocurrido terremotos en 1853, en 1900, 1950, y el último de estos, un terremoto con magnitud 7.6, ocurrió, en el 2012, en septiembre de 2012. También tenemos sismos que han ocurrido a la entrada del Golfo de Nicoya o la península de Nicoya, en 1888, 1939 y 1990. Y como pueden ver, es un ciclo aproximadamente de 50 años. Y eso nos da la oportunidad de poder monitorear terremotos de esta magnitud o rupturas de esta magnitud muy frecuentemente comparados con otras zonas de subducción en donde el ciclo sísmico toma más de 100 años, por ejemplo. Si nos movemos hacia el sur de Costa Rica, hacia la otra península, tenemos que las rupturas han ocurrido aproximadamente cada 40 años, desde 1856, 1904, 1941 y 1983. Y muy interesantemente, también tenemos la subducción incipiente de la placa del Caribe por debajo de la microplaca de Panamá, que también ha generado terremotos muy, muy importantes en el país. El más notorio de estos en 1991, el terremoto del Valle de la Estrella con una magnitud de 7.7. Ok, entonces, tectónicamente hablando, Costa Rica es sumamente complejo porque tenemos la subducción, como lo mencioné anteriormente, también tenemos la interacción o el punto triple justamente aquí en la parte sur del país, donde la placa del Coco interactúa con la placa del Caribe y la placa de Nazca. Entonces, Costa Rica es tectónicamente muy complejo, es muy activo. En promedio se registran 30 sismos por día. La mayor parte de estos eventos tienen magnitudes por debajo de 3.5 y en promedio también se siente un sismo por día. Entonces, todos los días estamos recibiendo por redes sociales o a través de la página web del observatorio mensajes de personas que perciben un sismo en alguna parte del país. Entonces, si vienen a Costa Rica y se quedan por lo menos 3 días vacacionando, van a sentir un sismo y van a disfrutarlo mucho. Otra de las particularidades de este país son las penínsulas que mencioné anteriormente, que son estas extensiones de tierra que están muy próximas a la trinchera, justo donde inicia el acoplamiento entre la placa del Coco y la placa del Caribe. Y son accesibles, entonces podemos ir a estos lugares, ya sea en carro o a pie, y poder instalar estaciones sismológicas que nos permiten ver qué es lo que está ocurriendo justamente por debajo de la península, que es lo que está ocurriendo justamente en la falla, en la zona de falla. Y entonces tenemos con muy buen detalle toda esa información y podemos hacer estudios y monitoreo de cómo se comporta la falla y cómo evoluciona en el tiempo. También de múltiples procesos, además de terremotos de gran magnitud, tenemos abundante microsismicidad y sismos lentos. Ok, vamos a ver. Ahora, ¿por qué es importante monitorear las propiedades de fricción y esfuerzos en una falla? Porque es importante conocer estas propiedades y estudiarlas en el tiempo. Y entonces uno podría argumentar que la sacudida en superficie, las altas aceleraciones en superficie que pueden ser percibidas por cuando se genera un temblor, dependen de la liberación de esfuerzos o el stress drop liberado por el terremoto. También dependen de las propiedades de fricción y cómo evolucionan estas propiedades en función del tiempo o cómo están distribuidas a lo largo de la falla. Los periodos de retorno también son importantes, dependen de cómo se está acumulando y dónde se está acumulando el momento sísmico, y también depende, y también otro aspecto importante puede ser la dinámica de ruptura y los efectos de propagación de la ruptura. Entonces, porque depende de las zonas de acoplamiento elástico y las propiedades de fricción a lo largo de esta o fuera de estas regiones de acoplamiento elástico. Entonces, monitorear la caída de esfuerzos, o como se dice en inglés, stress drop, y las propiedades de fricción a lo largo de la falla es sumamente importante para poder entender cuándo se puede generar el próximo evento, dónde se puede generar y cómo podría ser la ruptura cosísmica o dinámica de este gran evento. Ok. Las zonas de subducción son sumamente heterogéneas, no solamente tienen la capacidad de generar grandes terremotos, sino que también pueden
generar otro tipo de eventos. Y esto está condicionado o modulado por las condiciones de fricción o las condiciones mecánicas que gobiernan la falla. Entonces, una de las observaciones quizá más importantes que se ha hecho en los últimos tiempos es un modelo constitutivo que nos permite explicar la generación de terremotos como procesos de fricción. Es simplemente una observación al respecto. Y este modelo, conocido como el Rate and State Friction, nos permite entender estas condiciones a lo largo de la falla. Entonces, en la figura que tenemos aquí a la derecha, podemos ver cuál es la distribución de las propiedades mecánicas típicas de una zona de subducción, en donde en la parte más superficial de la zona de subducción tenemos que las propiedades son condicionalmente estables o estables. Estas son las zonas o el dominio A de la zona de subducción, donde típicamente se generan los tsunami earthquakes. Luego, más hacia abajo, tenemos una región que es condicionalmente estable en color amarillo. Y esta región condicionalmente estable depende o la palabra condicionalmente estable quiere decir que puede comportarse de manera inestable o de manera estable, dependiendo de varios factores. Dentro de ellos puede ser la tasa de carga. ¿Qué tan rápido se está acumulando el momento sísmico? Si hay una acumulación rápida del momento sísmico, entonces estas regiones tienden a comportarse de manera un poco más estable. Cuando la tasa de carga es baja, entonces tienden a comportarse un poco más de manera inestable y generando rupturas dinámicas. Más en profundidad, en esta región de color rojo, podemos ver que las propiedades son inestables y es aquí donde se generan los grandes terremotos o los terremotos más grandes en la zona de subducción, donde nuclean estos eventos. Y entonces podemos ver que es sumamente heterogénea, la zona de falla o la zona de subducción es sumamente heterogénea. Es en estas regiones azules, tanto en la parte más superficial de la interfaz como en la parte más profunda de la interfaz, en la zona de transición, donde se generan los sismos lentos. Y están básicamente formando como un sándwich o metiendo en un sándwich esta región inestable en donde se generan los terremotos más grandes de subducción. Las regiones estables son particularmente interesantes porque tienen condiciones de fricción, como ya lo mencioné anteriormente, pero también tienen propiedades mecánicas que son distintas a las regiones que son inestables. Y usualmente las regiones estables se conocen como regiones que tienen propiedades de fricción de tipo velocity strengthening. Las regiones de color rojo o regiones inestables se conocen como regiones que tienen propiedades de tipo velocity weakening o de debilitamiento. Okay, y es aquí donde se generan las rupturas dinámicas. Vamos a Costa Rica particularmente. Me voy a centrar de ahora en adelante en la península de Nicoya, que es esta extensión de tierra muy próxima a la interfaz, como mencioné anteriormente. Y si trasladamos la figura que les enseñé anteriormente de la distribución de las propiedades mecánicas de acuerdo con la ley de Rate and State Friction, podemos ver cómo se cumple perfectamente o la distribución en las propiedades mecánicas de la zona de falla se cumple muy, muy bien de acuerdo con el esquema anterior. Estos lóbulos o regiones en color amarillo representan las áreas en donde se generan sismos lentos. Es justamente en la parte más superficial de la interfase y en la parte más profunda a lo largo de la zona de transición en la interfase. Luego tenemos el área de ruptura del terremoto de Nicoya del 2012, de magnitud 7.6, que está básicamente metido como entre estas regiones de velocity strengthening o estas regiones de comportamiento más estable. Justamente es aquí donde se generan también una alta cantidad de microsismicidad que bordea que bordea la zona de ruptura del terremoto de Nicoya en el 2012. Y muy interesantemente, justamente, tenemos una zona que parece que es relativamente estable, en donde no tenemos sismicidad del todo, ya se los voy a enseñar.
esta es la distribución de las réplicas que generó el terremoto de Nicoya, o parte de las réplicas que generó el espacial. Ok, vamos a ver. Y entonces podemos ver que la mayor parte de las réplicas están distribuidas en dos grandes cúmulos. Uno es en la parte noroeste de la península y otro hacia el suroeste de la península, separados por una región que no tiene sismicidad del todo. ¿Ok? Y entonces uno podría pues especular sobre una posible comunicación de los sismos lentos en la parte más superficial con los que ocurren en la parte más profunda de la interfaz. Ok, un estudio similar a este nos muestra la distribución, ok, nos muestra la distribución de réplicas del terremoto de Nicoya. Justamente desde julio hasta diciembre del 2012, el terremoto ocurre en septiembre del 2012, y este es el patrón de la distribución espacial de esos eventos. Pueden ver también secciones transversales de esa sismicidad, pero lo más importante y lo que me gustaría destacar en este momento es que en rojo se pueden ver cúmulos o familias de eventos que son muy característicos y se conocen como sismos repetidos o repeating earthquakes. Estos repeating earthquakes ocurren o son disparados por la ocurrencia del terremoto de Nicoya en el 2012 y van a continuar durante cierto tiempo. Pero entonces, este estudio realizado por Zhao et al. Se realizó contemplando un periodo de tiempo desde julio hasta diciembre del 2012. Y entonces, lo que hacemos es que, o más bien lo que encuentran ellos es que del total de familias que ustedes pueden ver acá, que son 53 clusters o familias de sismos repetidos, y todos son igualitos, como ver estos animales, yo tomo aquellos clusters que tienen una magnitud o que en cada clúster existe un sismo que tiene una magnitud que se pueda diferenciar o que pueda ser contemplado o asumido como un main shock en cada clúster. Y que la diferencia de magnitud sea de por lo menos un orden. Entonces, me aseguro de que voy a seleccionar aquellos clusters que tengan estas características en donde haya un main shock y varios empirical green functions que voy a llamar más adelante, o sismos de menor magnitud. Cuando hago esa selección, entonces encuentro que existen alrededor de 26 clusters que cumplen estas características, y puedo entonces comenzar a estudiar estos eventos para ver cómo cambian en el tiempo. Y para eso utilizo Machine Learning para poder encontrarlos justamente, o para poder extender el catálogo de sismos repetidos desde el 2010 hasta el 2016, que fue este análisis que les voy a enseñar a continuación. Okay. Entonces, antes de enseñarles los resultados, me gustaría describir un poco qué es un sismo repetido, cuál es la definición de un sismo repetido. Entonces, un repeating earthquake, si consideramos una sección de falla como esta, que les estoy mostrando en pantalla, en donde la región en color gris es una región que tiene propiedades de fricción de tipo velocity strengthening. Es una región que está deslizando continuamente sin irradiar ondas sísmicas. Entonces, es una zona que desliza de manera continua y que carga los márgenes del parche de falla o la aspereza que ustedes pueden ver en color naranja acá. Y entonces, la región en naranja presenta propiedades de fricción distintas a esta región en gris. Y asumimos que tiene propiedades de fricción de tipo velocity weakening, entonces rompe de manera inestable, generando terremotos. La región en color gris está continuamente deslizando y cargando los márgenes de este parche de falla hasta que las fuerzas de resistencia del parche de color naranja no pueden resistir los esfuerzos de corte impuestos por este deslizamiento continuo. Y entonces la falla rompe. Y esto ocurre con frecuencia. Y si tenemos la suficiente suerte de poder monitorear este proceso e instalar estaciones sísmicas a lo largo de la falla, o bien tener una buena cobertura instrumental azimutal a lo largo de donde está ocurriendo este tipo de eventos, vamos a poder ver
que los sismos son algo así. Y esto parece como un copy and paste, pero realmente no es así. Son sismos distintos que ocurren en tiempos distintos, pero que su forma de onda es exactamente igual. Y esto se da porque estos eventos están ocurriendo justamente en el mismo lugar o muy cercanos en su proceso de nucleación, y entonces tienen el mismo camino desde la fuente hasta la estación. Entonces la forma de onda, cada vez que ocurre esta ruptura, la forma de onda va a ser idéntica. Ok. Volviendo al estudio que hicimos en Nicoya, entonces nos encontramos que de los 26 clusters de sismos repetidos que yo seleccioné, que cumplían esa característica de tener un evento más grande y varios eventos pequeños, solo 5 sobrevivieron, o solo 5 familias se extienden desde el 2010 hasta el 2016. Y las llamo C60, C55, 32, C23 y C16, obedeciendo a una nomenclatura anterior de Yao et al. Pero me gustaría señalar y enseñarles lo siguiente. Entonces, en cada familia o cada panel que les estoy mostrando acá representa una familia distinta de sismos repetidos. La estrella de cada familia corresponde con ese evento principal o ese evento de mayor magnitud, y los círculos representan eventos repetidos que ocurren muy cercanos en el tiempo a ese evento principal y que yo voy a utilizar o que voy a llamar de ahora en adelante como funciones empíricas de Green. Entonces, como pueden ver, la familia C60 ocurre en promedio cada 500 días. La línea de color rojo acá en el panel superior representa la ocurrencia del terremoto de Nicoya en el 2012. Y para esta familia podemos ver que su periodo de retorno prácticamente que no cambia después de la ocurrencia del terremoto de Nicoya. Lo que se ha visto en otros lados es que el periodo de retorno de estos sismos, de los sismos repetidos, aumenta posterior a la ocurrencia de un sismo grande. Y este fue el caso, por ejemplo, de algunas familias en Nicoya, como por ejemplo la familia C23, en donde no tenemos sismos desde el 2010, y que podríamos asumir que el periodo de retorno de estos eventos es mucho mayor a los 8 años estudiados, y que una vez que ocurre el terremoto de Nicoya, entonces aumenta este periodo de retorno, o se reduce el periodo de retorno, y entonces ocurren con mucho más frecuencia estos eventos. Similarmente, la familia 16, por ejemplo, se comporta parecido, en donde aparecen justamente posterior a la ocurrencia del terremoto de Nicoya en el 2016. Ok. Entonces, vamos a ver. Cuando tenemos un evento principal y tenemos varios eventos pequeños, podríamos utilizar esos eventos pequeños como funciones empíricas de Green para poder estudiar la fuente del evento de mayor magnitud. Ok. ¿Y qué quiere decir esto de la función empírica de Green? La función empírica de Green tiene que ver con un método que ha sido desarrollado, ya está muy bien conocido, y es para poder caracterizar, se utiliza para poder caracterizar la fuente de eventos, asumiendo que existen sismos lo suficientemente pequeños colocados, es decir, que tienen una misma ubicación que un evento principal, y que el mecanismo focal, el mecanismo de ruptura es exactamente igual al evento de mayor magnitud. Este evento pequeño puede ser considerado como una función delta, o una delta de Dirac, y entonces podríamos hacer una deconvolución de la forma de onda. Pero entonces asumamos que tenemos un evento de magnitud 5 en algún lugar de la Tierra, y luego tenemos un evento más pequeño que está justamente en el área de ruptura del evento de magnitud 5. El camino que siguen las ondas sísmicas desde la fuente hasta la estación es exactamente el mismo. Entonces, si asumimos que no hay cambios dramáticos en la atenuación del medio, entonces podríamos asumir que la forma de onda va a ser exactamente idéntica, y que el camino que siguen las ondas sísmicas es exactamente el mismo. Si el evento de menor magnitud es lo suficientemente pequeño
como para que pueda ser considerado una función o una delta de Dirac, entonces podríamos utilizarlo para hacer la deconvolución. Y en el dominio de la frecuencia, convocando o haciendo uso del teorema de Fourier, podríamos decir que la deconvolución es simplemente una división. Entonces, por ejemplo, en esta ecuación de acá muestro que el sismograma, que podría representar el evento de magnitud 5, es el producto de la fuente, de los factores de atenuación o del camino que siguen las ondas sísmicas desde la fuente hasta la estación y de la respuesta de instrumento. Si tenemos una única estación registrando ambos eventos, pues la respuesta de instrumento va a ser la misma y el factor de atenuación va a ser exactamente el mismo, por lo que a la hora de hacer la deconvolución, entonces vamos a tener únicamente en juego la fuente sísmica de ambos eventos. Y como mencioné anteriormente, si la fuente sísmica del evento principal puede ser considerada como una delta de Dirac, en donde la integral del área bajo la curva de esa delta de Dirac es igual a 1, entonces pues resultamos con la fuente del evento principal. Ok. Entonces utilizamos el método de la función empírica de Green, vamos a ver si puedo volverme, para poder hacer ese análisis de las fuentes sísmicas de los eventos target o de los eventos principales, que son las estrellas en esta figura de acá, utilizando únicamente funciones empíricas de Green que ocurren justamente cuando ocurre el evento principal o cada una de estas estrellas. Quizá un par de días o meses antes o después del terremoto principal, es decir, de la estrella, pero siempre limitamos el uso de las funciones empíricas de Green, ya sea antes o después del terremoto de Nicoya. Es decir, no mezclamos funciones empíricas de Green para cada evento principal o para cada una de esas estrellas, porque queremos monitorear cómo evoluciona la fuente sísmica con cada una de esas rupturas. Y si incorporamos, o si hubiéramos incorporado funciones empíricas de Green, por ejemplo, que ocurren después del terremoto de Nicoya a eventos principales antes del terremoto de Nicoya, pues entonces vamos a contaminar esa información y no vamos a poder ver esa evolución temporal. Ok. Este es un ejemplo de una deconvolución, de un análisis típico de la deconvolución que hacemos. Y en este panel, en el panel A, les estoy mostrando las funciones temporales aparentes la función aparente de cada uno de los temblores que es generada, perdón, del temblor principal que es generada en cada una de las estaciones. Entonces, lo que pueden ver es que acá podemos ver que el source time function es prácticamente un pulso, muy bien explicado por un modelo de ruptura circular típico de libro. Y cuando hacemos un stacking de todas estas funciones aparentes, podemos ver el average o el stacking del source time function que está representado en el panel B. Acá. En el dominio de la frecuencia, este pulso es representado como un espectro que tiene regiones particulares que podemos entender y estudiar bastante bien. Esta región plana es equivalente o corresponde con el momento sísmico del evento, y esta región que decae a razón del inverso de omega cuadrado corresponde con esa asíntota que nos explica el proceso de ruptura o la dinámica del proceso de ruptura del temblor. La intersección entre estas dos asíntotas, la parte más plana del espectro y la parte que decae a razón del inverso de omega cuadrado, se conoce como la frecuencia de esquina, y entonces podemos utilizar este valor de frecuencia de esquina para medir una de las propiedades de la fuente sísmica que se conoce como el stress drop o la caída de esfuerzos. El stress drop depende del cubo de la frecuencia de esquina, de manera que errores pequeños en la frecuencia de esquina o errores pequeños en el cálculo de la frecuencia de esquina se elevan al cubo, ¿verdad? Entonces aumenta la incertidumbre del stress drop. Es un método bastante utilizado que parece sencillo de medir, pero que es realmente complicado en la práctica por la naturaleza intrínseca de la fuente sísmica en algunos eventos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque se puede subestimar o sobreestimar realmente la caída de esfuerzos de un evento.
y no aplica realmente a todos los... No, este método no podría utilizarse para una ruptura muy compleja, sería una subestimación burda de la ruptura del proceso ecosistémico. Ok, pero cuando estamos hablando de sismos pequeños y asumimos que su fuente es relativamente sencilla, aunque hay sismos pequeños que generan rupturas bastante complicadas, podríamos aplicarlo sin problema. Okay. Y entonces el resultado de medir la frecuencia de esquina y calcular el stress drop en función de la frecuencia de esquina obtenida en Nicoya con la familia de sismos repetidos es la siguiente. Podemos ver que antes del terremoto, solo la familia C60 y la familia C55 rompieron. Y entonces hay un incremento aparente en la caída de esfuerzos para la familia C60. Ocurre el terremoto de Nicoya en el 2012 y tenemos una reducción sistemática del stress drop en función del tiempo para todas las familias de sismos repetidos que se generan a partir de ese momento. En esta figura, las regiones en color gris representan la ocurrencia de sismos lentos, mientras que la región en color anaranjado representa el after sleep, la primera fase del after sleep o el short term after sleep, mientras que la región en color verde representa el long term after sleep. Y el long term after sleep culmina prácticamente en el 2016 y justamente cuando termina el after sleep en el 2016 se detiene la ocurrencia de estas familias. No ocurren más en el tiempo. Es súper interesante. Entonces hay una relación temporal entre la ocurrencia del after sleep, esa aceleración que sufre la falla inmediatamente después del terremoto de Nicoya y la generación de este tipo de eventos. Y lo que podemos ver es que el stress drop o la caída de esfuerzo se recupera hasta niveles presísmicos prácticamente a finales del 2016, perdón, a principios del 2016, cuando culmina la fase del long term after sleep. Si vemos en la figura de la derecha que representa o que muestra, perdón, el stress drop en función del tiempo de recurrencia de los eventos, podemos ver que hay un incremento logarítmico en el stress drop, justamente como lo predice el modelo de rate and state friction y como se ha visto anteriormente en el laboratorio y en modelado numérico. Pero esta es la primera vez que se presenta de una manera tan limpia o que podemos observar de una manera tan limpia y tan consistente la reducción sistemática en la caída de esfuerzos y ese incremento logarítmico en la caída de esfuerzos. Entonces es una observación bastante novel, es una observación que es muy interesante porque nos está diciendo cómo se comporta la falla o cuánto le toma a la falla poder volver otra vez a sus niveles presísmicos. En ciertos puntos de la falla, recordemos que estos son parches muy pequeños localizados a lo largo de la falla, pero que están muestreando de manera continua lo que está ocurriendo en la falla. Ok, vamos a ver. Y algo que no mencioné al principio, cuando mostré esta figura por primera vez, es que los sismos repetidos que encontramos, si ustedes pueden ver las estrellas, cada uno de estos paneles muestra la magnitud en función del tiempo de recurrencia y pueden ver que la magnitud de estos eventos no cambia en el tiempo, es prácticamente constante. Ok, entonces esto es importante porque la magnitud, que es función del área de ruptura y de la cantidad de deslizamiento promedio en la falla cada vez que ocurre el evento, no está cambiando, pero hay un cambio en el stress drop que se asume está posiblemente relacionado o que está depende también del área de ruptura de un evento. Entonces, algo está pasando, ¿verdad? Hay un interplay o hay un juego entre estas propiedades, entre la cantidad de deslizamiento que ocurre cuando ocurre un sismo repetido y el área de ruptura. Y es lo que llamamos entonces factores de competencia. Hay un factor de competencia que permite que la magnitud del evento sea constante, pero que se dé una reducción en el stress drop. Y entonces eso es lo que está pasando. Vamos a ver, ya les voy a explicar el factor de competencia. Entonces,
Una de las particularidades de estos eventos es que cuando comparamos las formas de onda, por ejemplo, de un evento principal que ocurrió justamente después de la ocurrencia del terremoto de Nicoya y 3 años después, cuando se supone ya la falla está siendo curada, cuando tomamos esas dos formas de onda y las comparamos, podemos ver que existe un incremento en las altas frecuencias en la forma de onda que está curada. Entonces, en estos paneles, por ejemplo, les estoy mostrando la amplitud relativa de cada una de las formas de onda en función del tiempo para 3 clusters o familias de sismos repetidos distintas. Y estos registros corresponden a la misma estación sísmica. Ok, entonces la señal en color azul corresponde con la forma de onda que ocurrió directamente después del terremoto de Nicoya en el 2012 y la forma de onda en color verde corresponde con el mismo evento pero que ocurrió 3 años después. Y a simple vista es difícil ver un aumento en la cantidad o en la frecuencia, en las altas frecuencias principalmente, pero cuando convertimos esto al dominio de la frecuencia, entonces podemos ver que claramente existe un aumento en las altas frecuencias, principalmente en el rango de 6 a 18 Hz. Y es dominante en todos los tres clusters. Lo que quiere decir que hay un proceso de curación activo que está ocurriendo o que ya ha ido ocurriendo con el tiempo para cada uno de estos parches de falla. Si estas formas de onda corresponden con las formas de onda de funciones empíricas de Green, son sismos de igual magnitud, y podemos ver entonces que se da este aumento en el contenido frecuencial. Cuando comparamos el espectro y la función temporal de la fuente sísmica del evento principal de cada una de estas familias, de la familia 16, 60 y 32, y comparamos su frecuencia de esquina también, entonces podríamos ver que hay un incremento también notable y significativo en la cantidad, en el contenido de alta frecuencia del espectro. Y esto es indicación o es un indicativo de que hay un proceso de curación que está ocurriendo en la falla. Una observación similar se ha hecho anteriormente o se hizo anteriormente en el laboratorio, cuando Greg McClaskey genera sismos repetidos en el laboratorio y se puede ver cómo con cada ruptura o conforme aumenta el periodo de recurrencia en los sismos repetidos, entonces se ve un aumento en el contenido de alta frecuencia en la forma de onda de estos eventos. Y entonces la observación que nosotros hacemos acá viene a confirmar esa observación de laboratorio, en donde conforme aumenta el periodo de recurrencia, tenemos un evento que ocurre inmediatamente después del terremoto, debilita la falla, y conforme aumenta ese periodo de recurrencia, 3 años después, entonces tenemos que la falla se está curando y entonces tenemos un aumento en la cantidad o en el contenido de alta frecuencia de esa señal. Resultados similares se han visto anteriormente en la naturaleza de una manera un poco menos limpia, con resultados menos convincentes, pero Rachel Abercrombie ha venido trabajando en eso desde el 2014 y en Parkfield ha visto una reducción, pero el incremento en el stress drop no es realmente convincente, es un poco más heterogéneo. Y también Allman and Shearer han venido trabajando en eso, en donde justamente después del terremoto de Parkfield en el 2004 ve una redistribución más heterogénea del stress drop en la zona. Pero realmente no hay una observación clara en la naturaleza que nos permita ver esa reducción en el stress drop seguida de un incremento logarítmico en el stress drop. Sí tenemos bastante evidencia en el laboratorio, hay bastantes experimentos de laboratorio, Chris Marron ha sido uno de los líderes en esto, y también tenemos modelado numérico que nos muestra que el stress drop incrementa con el periodo de recurrencia, con el logaritmo del periodo de recurrencia de los sismos repetidos. Y esto, reitero, es sumamente importante porque nos permite entender cómo se comporta la falla en función del tiempo, cuál es la capacidad que tiene la falla de poder acumular energía potencial elástica para poder romper
en un futuro terremoto. ¿Cuándo va a estar lista la falla para poder romper, por ejemplo? Ok, entonces, los sismos repetidos en Nicoya son constantes en magnitud o no, son invariantes en magnitud en función del tiempo, pero hay una reducción en el stress drop. Entonces, ¿cómo explicamos eso? ¿Cuál es la forma de poder explicarlo? Y en esta figura muestro un esquema de la hipótesis que estamos planteando para poder explicar esta reducción en el stress drop, pero manteniendo la magnitud constante. Y entonces, tengo 3 paneles, cada uno de estos representa una zona de falla que genera un sismo repetido. En cada uno de los paneles, enfoquémonos en el panel A, que es una ruptura que ocurrió antes del terremoto de Nicoya en el 2012, en el periodo intersísmico. Cada una de las regiones en color gris oscuro representan esas regiones que se comportan de manera velocity weakening, que irradian ondas sísmicas, que rompen de manera dinámica. Mientras que las regiones o los parches en color gris corresponden con regiones en la zona de falla que se comportan de manera condicionalmente estable. Responden a la tasa de carga. Si aumenta la tasa de carga, entonces se van a comportar de una manera más estable. Si la tasa de carga se reduce, se van a comportar de una manera un poco más inestable y pueden romper como rupturas dinámicas. La región en color blanco que rodea estos parches se comporta de manera de tipo velocity strengthening. Es una región que está deslizando continuamente y cargando los parches de falla que están acoplados elásticamente. Ocurre el terremoto de Nicoya, entonces, y se da otra vez la ruptura de un evento siendo repetido de cualquiera de estas 5 familias que encontramos, y las regiones que se comportaban, o el área de las regiones que se comportaban de manera dinámica, entonces se reduce, porque hay un debilitamiento. Ocurre el terremoto y entonces debilita la zona de falla y cambia la configuración en la zona de acoplamiento elástico, o el área efectiva de contacto. Y entonces, al darse esa reducción, aumenta también la tasa de carga en la zona de falla, y las regiones que se comportaban de manera condicionalmente estable ahora se comportan de manera inestable y contribuyen entonces a el incremento en el área de ruptura. A pesar de que se redujeron las áreas de ruptura que estaban inicialmente acopladas elásticamente. Entonces, hay una reducción en las regiones que originalmente estaban acopladas y que rompían de manera dinámica, pero también hay un incremento en las regiones que se comportan, hay un incremento en el área, porque las regiones que se comportaban de manera condicionalmente estable ahora se comportan de manera inestable, aumentando el área de ruptura del área. Entonces hay un juego, hay un factor de competencia entre la cantidad de deslizamiento que genera cada una de estas áreas y la cantidad y el área total de la ruptura. Conforme se reduce el after sleep o el periodo de aceleración de la falla, conforme se da el proceso de reacomodación de la falla, entonces disminuye la tasa de carga, obviamente, y estas regiones que se comportaban de una manera condicionalmente estable, vienen de ser inestables a ser estables, un poco más estables, porque se reduce la tasa de carga. Y las regiones de acoplamiento elástico, las que son en color gris oscuro, aumentan su área. Porque entonces aumenta el tiempo de contacto, conforme pasa el tiempo, aumenta el tiempo de contacto, y entonces las fuerzas de fricción estática incrementan en la zona de falla, y estas regiones crecen en el tiempo. La tasa de carga disminuye, y entonces las regiones que se estaban comportando de manera inestable ahora vuelven a ser un poco más estables, y entonces la cantidad de deslizamiento generado en estas regiones se reduce. Entonces, como pueden ver, es un factor de competencia entre la cantidad de deslizamiento generado en cada ruptura y el área que genera esa cantidad de deslizamiento. Y es así como podemos explicar entonces que hay una reducción en la cantidad o en el stress drop, manteniéndose la magnitud de los eventos de manera constante. Ok. Vamos a ver. Entonces, para concluir, los sismos repetidos son eventos que tienen formas de onda muy idénticas,
Y la razón por la cual ellos tienen una forma de onda muy idéntica es porque ocurren justamente en la misma zona de ruptura o en regiones muy cercanas, y tienen un camino desde la fuente, el camino que sigue las ondas sísmicas desde la fuente hasta la estación es idéntico. Funcionan como marcadores para poder entender qué es lo que está ocurriendo en la zona de falla. Son ideales para el estudio de la física de fallas porque ellos están monitoreando de manera continua una misma región en la falla. Y ocurren mucho más frecuentemente que lo hacen los terremotos de subducción grandes. Entonces podemos utilizar estos eventos para poder entender cómo evoluciona, cuál es el cambio espacio-temporal en la falla en función del tiempo. Con los sismos repetidos que tenemos en Nicoya y que podemos estudiar, entonces encontramos que existe una reducción significativa en el stress drop para cada una de estas familias inmediatamente después del terremoto de Nicoya en el 2012. Eso es ocasionado por el debilitamiento impuesto por el terremoto, por la sacudida del terremoto, pero vemos también un incremento logarítmico en el tiempo del stress drop. Y este incremento logarítmico viene a fortalecer las observaciones que ya se habían hecho en el laboratorio y como del lado numérico, es una de las primeras observaciones que se ven en la naturaleza de este tipo. Vemos que la magnitud de los eventos se mantiene constante en el tiempo de los eventos estudiados y el stress drop disminuye o incrementa. Y esto tiene que ver con un factor de competencia entre la cantidad de deslizamiento cosísmico generado en cada ruptura y el tamaño del área de ruptura que genera este deslizamiento. Okay. Entonces, me gustaría recalcar que esta es una de las primeras observaciones que se hacen de manera tan limpia y tan consistente en la naturaleza y que nos está dando una idea del proceso de debilitamiento y del proceso de curación de la falla en una zona de subducción. Con esto los voy a dejar para tratar de responder sus preguntas si hubiera alguna. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Esteban, por tu presentación, bastante didáctica, diría yo. ¿Me puedes escuchar bien? Sí. Había tenido yo la oportunidad de leer tu paper que salió hace poco del tema, pero la verdad es que escucharte hablar de esto es mucho mejor, digamos, que solo leer el artículo, así que muchas gracias por la didáctica. Tenemos algunas preguntas acá en el chat que voy a ir leyendo. Vamos a comenzar. Tenemos una pregunta de Catalina Morales Yañez. Dice Catalina: hola, gracias por la charla. Tiene ella una duda. ¿Puede ser que la detección de sismos repetidos esté relacionado con la cantidad de estaciones instaladas? Ella se refiere a que usualmente después de un terremoto se instalan más estaciones. Entonces yo creo que la pregunta es como si el número de estaciones fue constante a lo largo del tiempo o hubo cambio. El número de estaciones fue constante a lo largo del tiempo. Sin duda alguna, la reacción de los sismólogos es ir al campo e instalar más estaciones cuando ocurre un temblor, pero la razón por la cual se hace eso es porque queremos capturar más información, principalmente de microsismicidad, sismos que no podemos ver por su tamaño. Sin embargo, como les enseñé en la presentación, y me voy a permitir devolverme un momento, estos eventos, estos eventos fueron capturados desde el... Oh, mi computadora se volvió loca. Vamos a ver. Aquí. Estos eventos fueron capturados desde el 2010 y se utilizaron las mismas estaciones desde el 2010 hasta el 2016. Entonces, el hecho de captar sismos repetidos puede verse beneficiado por la instalación de más estaciones sismológicas, ¿sí? Pero realmente no depende de que, vamos a ver, de que instalemos más estaciones para poder ver más. Y entiendo la pregunta, porque, vamos a ver, la captura o el registro de los sismos repetidos no está condicionado a una cantidad excesiva de estaciones. Vos podés tener 3 estaciones que si estás ubicada en el lugar correcto y registras una familia de sismos repetidos, puedes monitorear esa familia de sismos repetidos con las mismas 3 estaciones.
claro, tu observación va a estar limitada por esas 3 estaciones y entonces quizá no vas a poder capturar procesos de ruptura dinámico de la falla o complejidades en la falla por tu distribución azimutal o por la cantidad de estaciones. Cuantas más estaciones tengas, mayor resolución, pero el hecho de que puedas capturar sismos repetidos no va a depender de la cantidad de estaciones sismológicas. Inclusive hay publicaciones que utilizan únicamente una estación sísmica para poder registrar o para poder encontrar sismos repetidos en la serie de tiempo. Lo que mencionas tú de la ubicación de las estaciones, yo creo que es clave porque lo que mostrabas tú es que esta península justamente además está muy cerca de la trinchera, que es algo poco común de encontrar en la mayoría de las zonas de subducción. Diría yo en general, la zona de las estaciones está bastante alejada de la trinchera. Está bastante cerca de la trinchera, sí, en Costa Rica, y eso nos permite ver con muy buen detalle todo lo que está pasando justamente debajo. La península está sentada, por decirlo así, directamente sobre la falla, entonces tenemos muy buen detalle de qué es lo que está pasando en la zona de subducción. Sí, exactamente. En la misma línea que pregunta Catalina, tenemos una pregunta de Rogelio Torres. Te agradece por la presentación y consulta ¿cuáles crees que son las principales complicaciones al trabajar con Repeating Earthquake para poder asegurarse de que sí lo son? Un poco pensando en las consideraciones que comenta, por ejemplo, Uchida en su último review, que son bastantes. Claro, claro. Bueno, hay varios criterios para poder seleccionar repeating earthquakes. Uno de ellos, y depende del investigador en cómo atacar ese problema. Hay investigadores que utilizan, por ejemplo, la ubicación hipocentral y solo se basan en la ubicación hipocentral y entonces establecen límites mínimos o máximos para poder decir, ok, si estos 2 eventos ocurren muy cercanos espacialmente, los voy a considerar sismos repetidos, por ejemplo. Hay otros investigadores que utilizan simplemente la correlación de formas de onda para poder determinar si son repetidos o no y establecen un threshold en su coeficiente de correlación. Y con base en eso, pues entonces dicen, ok, son sismos repetidos o no son sismos repetidos, ¿verdad? Pero entonces es bien difícil porque también muchas veces el análisis de los coeficientes de correlación o la correlación cruzada de las formas de onda se utiliza en rangos de frecuencia que no son los correctos para la magnitud de los eventos que se está buscando. Y eso puede generar falsos positivos. Entonces es como un trade-off entre la ubicación espacial de los eventos y la correlación cruzada de formas de onda. Yo lo que utilizo es la correlación cruzada de formas de onda en varias estaciones y me aseguro de que por lo menos 3 estaciones tengan bien registrado el evento y que su coeficiente de correlación sea mayor a 0.95. Eso me da una confianza de que el sismo viene exactamente del mismo lugar o de un lugar muy cercano, porque conforme la zona de ruptura se separa entre sí, entre un sismo y el otro, entonces la forma de onda va cambiando y el coeficiente de correlación se va reduciendo. Pero entonces yo lo que utilizo es esa correlación en al menos 3 estaciones para poder tener confianza y decir que los eventos vienen del mismo lugar. La clasificación que hacías tú de las magnitudes, porque mencionaste tú que usaste eventos de magnitud 2 punto algo hacia arriba, ¿era en la línea del rango de frecuencia, digamos? ¿Elegir eventos de un tamaño adecuado? Sí, entonces para buscarlos en el tiempo utilizo un rango de frecuencias que cubra la frecuencia de esquina de los eventos pequeños y la frecuencia de esquina del evento de mayor magnitud. De esa manera me aseguro de que el ancho de banda sea lo suficientemente grande como para que todos estén ahí. Y sí, entonces los eventos pequeños son idénticos al evento grande. Cuando usted normaliza la amplitud de los eventos y los sobrepone, puedes ver que son completamente idénticos, no hay forma de confundirlos. Perfecto, gracias por tu respuesta. Tengo un mensaje que voy leyendo las preguntas por orden de llegada de Miguel Sáez. Me dice que su pregunta es un poco complicada de escribir, entonces le voy a encender su micrófono para que él te pueda hacer la pregunta. Sí. Así que Miguel, por favor, voy a
tienes que aceptar eso. Ya. Gracias, Leo. Hola, Esteban. Muchas gracias por tu presentación, la verdad que muy buena. Mira, yo tengo varias preguntas respecto a lo que tú mostraste, y la primera es que, bueno, me causa mucha curiosidad el gráfico donde tú muestras la ocurrencia de estos eventos principales y los eventos chiquititos. Entonces, mi primera pregunta es, ¿los eventos chiquititos son repeating earthquakes del evento mayor? Por ejemplo, en esa figura, en la que acabas de pasar. Esta. Sí. Sí, los eventos pequeñitos son repeating earthquakes del evento mayor. Recuerde que yo lo que utilizo acá, el tipo de análisis que uso es la de convolución de formas de onda utilizando funciones empíricas de Green, asumiendo que los eventos pequeños son funciones empíricas de Green. Y las condiciones para asumir eso son las siguientes. Número uno, de que sean eventos que tengan una misma ubicación hipocentral, de que el mecanismo de ruptura o el mecanismo focal sea idéntico, y de que la distribución de magnitudes sea tal o que la diferencia de magnitudes sea tal de por lo menos un orden de magnitud. Es decir, que la diferencia entre el evento principal y la magnitud del evento más pequeño sea por lo menos un orden. Entonces, por fuerza, para poder utilizarlos, tienen que ser idénticos. ¿Qué mejor evento que sea considerado como una función empírica de Green que un evento repetido? Porque si la forma de onda es idéntica, el mecanismo de ruptura va a ser idéntico. Pero mi pregunta es, ¿cómo es posible, por ejemplo, que en un tan corto periodo de tiempo, por ejemplo, ahí cercano entre los menos 500 y menos 1000, donde hay una nube de puntos, cómo es posible que en un corto periodo de tiempo una falla sea capaz de producir tantos eventos? O sea, porque lo que yo supongo es que la falla tiene que ser capaz de almacenar la energía y romper de nuevo, y además de almacenar la energía, tiene que romper de nuevo de la misma forma. Por lo tanto, quizás las propiedades friccionales para generar la misma forma de onda tienen que ser similares. Entonces, ¿cómo es posible que una falla pueda recuperarse en tan cortos periodos de tiempo? Ok, excelente pregunta. Es una observación que atacamos en el paper. Y una de las razones es la siguiente. Recuerden, estas son parches de falla que son muy pequeños, ¿verdad? Son asperezas que son bastante pequeñas porque generan sismos de magnitud 2 o menor a 2. Y están debilitadas porque ocurre el terremoto principal, ocurre el terremoto de Nicoya y debilita la zona de falla y produce una reconfiguración en esa zona de acoplamiento elástico. Y están debilitadas, entonces se necesita menos estrés o menos esfuerzo de corte para llevarlas a romper. Además del terremoto del Nicoya, inmediatamente después ocurre el periodo de aftersleep, que es un proceso de aceleración en la zona de falla, y entonces la tasa de carga es tan alta que está continuamente cargando, valga la redundancia, estas regiones que son sumamente pequeñas y están débiles. Y entonces lleva a romper los parches de manera continua y mucho más frecuentemente que lo hacían antes del terremoto de Nicoya, por ejemplo, antes del terremoto principal. Pero es una pregunta muy interesante porque sí, vemos, y no solo en este trabajo, sino en muchos otros trabajos, vemos que la frecuencia con la que ocurren eventos de este tipo se incrementa inmediatamente después de la ocurrencia de un terremoto grande, de un terremoto de gran magnitud. E inclusive, algunos sismos repetidos aumentan su magnitud. Y tiene que ver con este factor de competencia que yo mencionaba anteriormente, que muchos autores antes de este trabajo decían que es un incremento simplemente del área de ruptura, pero no estaba mencionando nada en la cantidad de deslizamiento. ¿Ok? Bueno, mucha gente lo que ve es que hay un incremento en la magnitud de los sismos, hay gente que ve una reducción en la magnitud de los sismos, hay gente que ve que la magnitud se permanece constante en el tiempo, pero hasta ahora no había una explicación clara de, ok, ¿qué es lo que está pasando en la dinámica interna de la falla? Controla esa parte y es este factor de competencia entre el área de ruptura y la cantidad de deslizamiento. Cuando ocurre un proceso transitorio que genera un estrés en la falla, ese proceso va a debilitar esas pequeñas asperezas y se necesita menos estrés para poder llevarlas a romper. Por eso es que ocurren tan frecuentemente. Ya, muchas gracias. Y la última pregunta, Esteban, es respecto, por ejemplo, en ese mismo gráfico,
existe una diferencia de magnitud, por ejemplo, encuentras terremotos cercanos a 1.5 y el evento principal es 3.5. ¿Qué pasa ahí con o sea, en el fondo son el mismo evento, por lo tanto uno podría asumir que tiene la misma frecuencia de esquina, pero en este caso la ley de escalamiento no se cumple. La ley de escalamiento no se cumple porque tienen magnitud distinta, sí. Entonces, claro, físicamente, qué significado tiene esa, de que en el fondo un terremoto tendría la misma frecuencia de esquina, por lo tanto un tiempo de ruptura similar? Si tuviera la misma frecuencia de esquina, sería el mismo terremoto, ¿cierto? Sería la cantidad de deslizamiento y el área sería la misma, posiblemente. Entonces yo creo que tu pregunta va por aquí. Vamos a ver si puedo contestarla correctamente. Y si no, me dices. Vamos a ver, déjame moverme. Ok. Recordemos que la configuración interna de una falla es súper compleja y es muy heterogénea, ¿verdad? Hay parches de falla o asperezas pequeñas que son las que rompen y generan estos eventos más pequeños. Posiblemente asperezas más pequeñas dentro de esta sección son las que generan estos eventos, pero que ocurren dentro del área de ruptura de un evento de mayor magnitud. Ok, esos son las asperezas que generan los sismos más pequeñitos. Ya. ¿Todo ok entonces, Miguel? Sí, gracias, Leo. Muchas gracias, Esteban. Ok, gracias a usted. Gracias por tus preguntas. Gracias, Esteban, por la respuesta para todas las preguntas. Tenemos más preguntas en el chat. Tenemos una pregunta de Carlos Peña. Te agradece mucho por la charla, la considera muy interesante también. Su pregunta es, ¿cómo se correlacionan la distribución espacial con los modelos de after sleep existentes? En ese sentido, ¿tus resultados muestran que after sleep es el proceso dominante en producir esos patrones de sismicidad postsísmicos? Que creo que viene justo en la línea con lo que estabas mencionando tú del after sleep como una aceleración de este. Claro, y es una excelente pregunta. Muchas gracias por la pregunta, porque en esta figura, en el panel F, muestro la distribución del long term y el short term after sleep. El short term after sleep está representado por las líneas de color blanco. No sé si tienen la suficiente resolución como para poder verlo. Y el long term after sleep está representado por el mapa de colores en el fondo. Ok. Entonces, ahí lo que podemos ver es que las regiones que presentan mayor deslizamiento en el short term after sleep están hacia afuera, costa afuera, pero las regiones del long term after sleep, las regiones con mayor deslizamiento son estos parches de color amarillo. Y podemos ver que las familias, por ejemplo, la familia C60 está más hacia el sur, está justamente en un parche que presenta un after sleep bastante grande. Las familias, vamos a ver, la verde es la 16, la magenta es la 23, la roja es la 32 y la celeste o azul, como lo pueden ver, es la 55. La familia 32, la familia 23 y la familia 16 están en regiones en donde el after sleep o el long term after sleep es mucho menor, es bastante reducido. Y estas son las familias que se acaban más rápido. Entonces hay una relación directa entre cuánto dura el after sleep y la cantidad de after sleep y la duración de estas familias, la duración de ocurrencia de estas familias. Por contraste, podemos ver que la familia C60 está en una región que en donde el after sleep es bastante grande, el long term after sleep, y entonces dura más en el tiempo. Así también la familia 55, que está también en una región en donde el after sleep es bastante grande, alrededor de 1.6 metros, se perdura más en el tiempo y dura más también esa familia en acabarse. Entonces hay una relación directa entre cuánto dura el after sleep y dónde está ubicado y dónde se ubican las familias también en estas zonas de after sleep. Hay una correspondencia espacio-temporal. Muchas gracias por tu respuesta, Esteban. Tenemos otra pregunta de Javier. Javier consulta,
¿Qué rol juegan los periodos de ocurrencia de slow sleep events en cuanto a los tiempos en que se encuentran los clústeres o familias de repeater? O más bien, ¿cómo podrían estar interactuando ambos? Slow sleep event. Esa es una pregunta súper interesante que estoy trabajando en un artículo en este momento. Y no lo tengo acá en una figura, pero justamente hacia el sur de la península de Nicoya, en la entrada al Golfo de Nicoya, me voy a devolver un momento, si me permiten. Y acá pueden ver igualmente la presentación, ¿verdad? Sí, también Okay. se ve. Ok. Justamente aquí, en la entrada al Golfo de Nicoya, es donde se ha registrado la mayor cantidad de deslizamiento generado por sismos lentos. Okay. Y es en esta región donde también hay 23 familias de sismos repetidos que interactúan con los sismos lentos. Los sismos lentos en esta parte de Costa Rica, muchas veces cuando ocurren cada 2 años aproximadamente, pero el deslizamiento tiende a ocurrir o en la parte más somera de la interfaz o en la parte más superficial, más profunda de la interfaz. Cuando el sismo lento ocurre en la parte más profunda de la interfaz, vemos el disparo de sismos repetidos que correlacionan en el tiempo con la ocurrencia de los sismos lentos. Y perduran en el tiempo, es variable, pero perduran en el tiempo, de manera que cuando ocurre el sismo lento hay un periodo de acumulación de energía o de carga estática y justamente al final del sismo lento es cuando empiezan a darse, en unos casos. En otros casos los vemos justamente en medio del sismo lento. Entonces pueden utilizarse, estos sismos repetidos podrían utilizarse como marcadores para entender la ocurrencia de sismos lentos, para poder decir, ok, o asumir que un sismo lento está ocurriendo en ese momento. Muy bien, gracias por tu respuesta, Esteban. Quisiera yo hacer una pregunta para cerrar ya la ronda de preguntas. Con respecto a lo que mencionabas tú al inicio de la presentación de las leyes constitutivas de fricción, mi pregunta quizás no es tan técnica, pero ¿crees tú que con estas nuevas observaciones en general estamos confirmando muchas de las cosas que se han visto con los experimentos y que se han llevado, que se han tratado de resumir con las leyes de constitución, leyes constitutivas? ¿O en general crees que las observaciones están aportando nuevas cosas para agregar a la Rate and State Law Friction, por ejemplo? Ok. Una de los limitantes hasta el momento es que no habíamos podido observar este tipo de procesos en la naturaleza. Los habíamos caracterizado bastante bien en el laboratorio y vemos que el Rate and State se estaba cumpliendo en el laboratorio y en los resultados de modelado numérico. No teníamos una idea clara hasta el momento, aunque muchas veces se asumía que sí, el Rate and State se cumple perfectamente en la naturaleza, y yo creo que esta observación es la primera que mueve el campo hacia adelante en ese sentido, diciendo, estamos confirmando las observaciones del laboratorio y entonces, por ende, por default, ya estamos confirmando que las observaciones que tenemos y que estamos capturando siguen Rate and State Friction Laws. Entonces, la respuesta sería sí. Podemos ver esa confirmación. Desde la realidad ahora. Desde la parte natural. De la parte natural, claro. Bueno, Esteban, te agradezco en nombre del público que te ha dejado mucho agradecimiento y felicitaciones en el chat. Te lo vamos a hacer llegar más tarde junto con el video para que puedas leer las preguntas si quieres de nuevo, los comentarios. Le agradezco a toda la gente que se conectó el día de hoy para la reunión y los dejamos invitados para el próximo jueves 19, donde vamos a tener una presentación denominada Segmentación sísmica de la zona de subducción chilena, hacia un modelo formal combinando geofísica, geodesia y geología del profesor Andrés Tazar. Así que, Esteban, muchas gracias nuevamente, muchas gracias a toda la gente que participó y nos vemos la próxima semana si todo continúa bien. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Un saludo a todos, nos vemos, hasta luego.